Las tres tumbas. Hablar de la muerte es un tema tabú que a nosotros no nos gusta, menos cuando se trata de nuestra propia muerte. Pero los que vivimos amparados bajo la sombra del Omnipotente y hemos nacido de nuevo, no debe darnos miedo hablar de este tema. Vayamos a la Escritura, a la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 5, y dice de esta manera: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que hablar de este tema no debe darnos miedo, porque antes estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viene Cristo y nos produce vida. Y luego por gracia, o sea, por un don inmerecido, nos da la salvación. Las tres tumbas. Quiero hablar de tres tumbas específicamente. Y en primer lugar quiero hablar acerca de la tumba del profeta Eliseo, un profeta del Antiguo Testamento. Un hombre que fue muy poderoso en milagros y prodigios, aún mucho más que su antecesor, Elías. Pero cuando Eliseo se le llegó el tiempo de morir, fue a la presencia de Dios. Su espíritu voló a la presencia de Dios, pero su cuerpo fue enterrado. Y dice la Escritura que el cuerpo, el cadáver o los huesos de Eliseo, aún después de muchos años, conservaban poder. Dice la Escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21, dice de esta manera: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Esos hombres estaban enterrando a otro hombre en un cementerio y de pronto vieron que venía por ahí una banda armada y ya no lo enterraron con la delicadeza que amerita un funeral, sino que lo tiraron al hoyo. Y cuando el cuerpo, el cadáver de ese hombre tocó los huesos de Eliseo, ese hombre volvió a la vida. Los que lo estaban enterrando no corrieron tanto por la banda armada que se acercaba, sino de ver que el hombre se puso sobre sus pies, dice la Escritura. Produce vida, poder. Diga conmigo, poder. Aún nosotros, después de muertos, nuestros huesos tienen poder, porque hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. La segunda tumba que quiero hacer mención es la tumba de Lázaro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 41, dice de esta manera: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús ordenó y les dijo: desatadle y dejadle ir. Milagro. Si nuestra vida produce milagros al estar en contacto con la presencia de Dios y con el Espíritu Santo, si en vida nosotros hemos sido testigos de milagros, ya sea testigos presenciales o testigos personales de un milagro en nuestra vida, aún después de muertos, Dios puede hacer un milagro con nosotros. Mire qué lindo esto. Lázaro había muerto, tenía 4 días. Ya hedía, así le dijo: Señor, ya hiede, así dijo una de las hermanas. Y Jesús dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El Señor produce vida en este tiempo. Mire usted y yo vamos a ir a su presencia cuando Él diga. No vamos a ir por miedo, no tenga miedo,
porque usted tiene tal poder que puede vivir una vida de milagro, una vida milagrosa mientras esté vivo, y aún después de muerto, ir a la presencia de Dios es un milagro. Los que mueren sin Cristo se van al infierno. Los que mueren sin Cristo, dice la Escritura, que el lago de fuego les espera. Pero nosotros, ¿cuál es el miedo? Estamos vivos por misericordia, por gracia, por un don inmerecido. Y cuando muramos, vamos a ir a la presencia de Dios, a morar a su presencia, a estar en el seno de su presencia. Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera tumba a la que yo quiero hacer mención es la tumba de Jesús. ¡Qué tumba más poderosa! Una tumba que emitió un rayo desde adentro hacia afuera cuando Jesús resucitó, que los soldados quedaron ciegos repentinamente, y quizá con el correr del tiempo algunos hasta perdieron la razón por haber visto esa luz que salía de la tumba. La tumba de Jesús produce milagro. La tumba de Jesús produce vida. La tumba de Jesús produce poder. Y esa vida abundante nos ha tocado a nosotros y todo aquel que reciba a Jesús como su Salvador personal. En este tiempo de pandemia, mucha gente está aceptando a Jesús como su Salvador personal. Había gente que nos decía: después lo voy a hacer, más tarde lo voy a hacer. Mire, tenga cuidado, porque hoy en día no sabemos cuándo vamos a volar a la presencia del Señor, si estamos amparados a la sombra del Omnipotente. Pero si no, hay mucha gente que cree que está bien, pero no está bien. Necesita recibir a Jesús como su Salvador personal o reconciliarse con Él. Hay acumulada tanta cantidad de gente que estuvo viviendo en Cristo Jesús, pero se apartaron porque se fueron detrás de los vicios, detrás de la idolatría, detrás del pecado, o simplemente se enfriaron. Pero el Señor produce vida. La tumba de Jesús produjo vida para nosotros. Esa vida nos alcanzó a través de su muerte y de su resurrección. Nosotros hemos adquirido vida. Miren lo que dice la Escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 5. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa tumba produjo vida, esa tumba produjo milagro, esa tumba produjo poder. Esa tumba se abrió y Jesús resucitó para darnos vida a nosotros. ¿Qué propósito quiero alcanzar yo al hablar de estas tres tumbas? Bueno, quizá dos propósitos. No tenemos seguridad en nosotros de haber nacido de nuevo cuando aflora en nosotros la arrogancia, el egoísmo, la desobediencia al Señor, y cuando desmedidamente nos amamos a nosotros mismos sin amar al prójimo. Esta es una reflexión. La gente que tiene miedo es porque no está seguro de su nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, si somos nacidos de nuevo, no vamos a tener miedo a la muerte, porque la muerte es el hermoso fin del ciclo de la vida, es el día de la conclusión de nuestras cuentas. Hace algunos años escuché un canto, me parece que Manuel Román, un
un cantante de allá del Caribe: cuando llegues a la puerta grande, cuando llegues a la presencia de Dios, ¿qué vas a decir? Esta mañana hago un llamado a recibir a Jesús como su Salvador personal, o a reconciliarse con Él si hemos tenido una vida desordenada o descuidada en el Señor. Quizás hemos vivido religiosamente creyendo que todos nos vamos a salvar, pero no es así. Solo vamos a ir a su presencia aquellos que hayamos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Oro por ustedes. Señor Jesús, en esta mañana reconocemos que necesitamos de ti. Nos reconciliamos contigo, Señor, y te recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Llena nuestra vida, porque queremos ir a tu presencia, el fin de nuestra existencia, volar a tu presencia. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados. En tu nombre poderoso te agradecemos, amado Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.